El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentan un nuevo foro radial Hablemos Todos, titulado Sistemas Alimentarios Sostenibles. ¿Cuál es la receta? Con la participación de Camila Corbalán Aguilar, directora del Centro de Investigación en Ambientes Alimentarios y Prevención de Enfermedades Crónicas asociadas a la nutrición de la Universidad de Chile. Alejandra Alvear Montesinos, antropóloga social, investigadora y docente en áreas relativas a la alimentación, patrimonio y cultura, y Klaus Kubrich Grubla, senador universitario e integrante del Consejo Directivo de la Cátedra de Agricultura Campesina y Alimentación de la Universidad de Chile. Conduce la editora de Radio y Diario Universidad de Chile, Diana Porras. Bienvenidos, bienvenidas a este foro Hablemos Todos, Sistemas Alimentarios Sostenibles. ¿Cuál es la receta? Bueno, una nueva versión de este foro que además realizamos en vivo desde Sala Máster de Radio Universidad de Chile a través del canal de YouTube de nuestra radio. Así que nos pueden seguir en esta conversación en vivo. Ya voy a reiterar la presentación de quienes nos acompañan y también saludamos a quienes escucharán la retransmisión esta tarde en el programa de Educación en el Aire que va todos los martes a las 18 horas acá en Radio Universidad de Chile. Programa del Senado Universitario. Panelistas que ya están ubicados acá en Sala Máster. Hablo de la directora del Centro de Investigación en Ambientes Alimentarios y Prevención de Enfermedades Crónicas asociadas a la nutrición de la Universidad de Chile, Camila Corbalán. Bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación, feliz de estar aquí. También nos acompaña Alejandra Alvear, antropóloga, investigadora y docente en áreas relativas a la alimentación, patrimonio y cultura. Muy buen día. Buenos días a todos y todas y muchas gracias por la invitación. Ojalá podamos aportar ahí algunos ingredientes a la receta. Claro, esta pregunta inicial, ¿cuál es la receta? Sistemas alimentarios sostenibles, bonito desafío el que vamos a tratar de abordar el día de hoy. Klaus Kubrich, senador universitario e integrante del Consejo Directivo de la Cátedra de Cultura Campesina y Alimentación de la Universidad de Chile. Senador, bienvenido. Gracias, Diana, gracias a todos por la invitación. Un gusto de hablar de un tema que se puso un poco en boda, por suerte, estaba medio escondido, pero estamos acá, así que un gusto, podemos aportar algunas cosas sobre estos temas. Como equipo queremos compartir la siguiente introducción antes de, por supuesto, dar el tiempo a nuestras panelistas, a nuestro panelista, porque lo que llega a nuestro plato no es producto de una decisión aislada ni puramente individual. Detrás de cada comida hay sistemas productivos, cadenas de abastecimiento, políticas públicas, prácticas culturales y desigualdades sociales que influyen en qué comemos, cómo lo hacemos y quiénes pueden finalmente acceder a esa llamada alimentación saludable. Chile no es ajeno a estos desafíos. Mientras convivimos con una rica tradición alimentaria, también enfrentamos una fuerte presencia de alimentos ultraprocesados, brechas de acceso y tensiones entre sostenibilidad, mercado y salud pública. Hoy queremos reflexionar sobre los sistemas alimentarios en Chile, desde áreas como producción, cultura, salud y medio ambiente. Es importante señalar que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, los sistemas alimentarios son el conjunto de actores y todas las actividades de agregación de valor interrelacionadas que forman parte de esta producción, también procesamiento, distribución, consumo y eliminación de productos alimenticios que se originan, donde en la agricultura, en la silvicultura y la pesca, y parte de los entornos económicos, sociales y naturales más amplios en lo que estos procesos están integrados. Pasemos de inmediato entonces a conversar y la primera consulta además está dirigida a los tres, para comenzar solamente. ¿Cuáles son las principales características y desafíos de los sistemas alimentarios en Chile? Doy la palabra a Camila Corbalán. Bueno, muchas gracias
compartir esto de que conversar sobre sistemas alimentarios es sumamente relevante. Nosotros en el INTA, en el Instituto de Nutrición de la Universidad de Chile, estamos interesados en la nutrición de la población, ¿cierto? Entonces, yo voy a contestar esta pregunta desde esa mirada que a veces parece escindida de los alimentos. Es como bien interesante, pero en Chile sabemos que tenemos una crisis de obesidad. Sabemos un poquito menos que la principal razón por la que se mueren y enferman los chilenos es por la mala alimentación y la mala nutrición. Hoy día el estudio de carga de enfermedad que tenemos en este país muestra que los factores de riesgo que más contribuyen a cargar nuestros sistemas de salud son un índice de masa corporal elevada, que es de alguna forma el exceso de peso, y la mala alimentación, que como tú muy bien describías, hoy día en Chile significa que la gran mayoría de la energía que tenemos o recibimos los chilenos viene de alimentos que tienen poco de alimentos, que son estos procesamientos industriales que les llamamos ultraprocesados, y mucho menos de alimentos frescos o preparaciones de esos alimentos frescos. Y tenemos un montón de debates sobre la salud y cómo asistir y el auge y cómo responder a estos desafíos, pero entendemos mucho menos que detrás de eso hay un sistema. Hay un sistema de producción, hay decisiones que hemos tomado en torno a nuestra agricultura, a nuestra pesca, a la distribución de esos alimentos, a la cultura, a nuestra forma de vida, que han llevado a que nosotros hayamos transformado de esta forma nuestra alimentación. Por lo tanto, hoy día, ¿cuáles son los principales desafíos? Es que desde nuestra perspectiva tenemos un sistema alimentario que nos está enfermando como población y tenemos urgente y radicalmente que cambiar ese sistema alimentario porque eso nos está costando. Nos está costando bienestar, nos está costando indicadores de salud y al final siempre terminamos en esto, ¿cierto? Nos cuesta plata, le cuesta plata al país. Entonces, hoy día la verdad es que no tenemos muchas alternativas. Tenemos que cambiar nuestro sistema alimentario para hacerlo un sistema alimentario más saludable y aquí mis colegas van a hablar también más sostenible, ¿cierto? Senador, a propósito de esos desafíos. Gracias. Bueno, yo hablo o parto desde la economía, ¿no? Un poco distinto y llego, pero comparto mucho lo que dices. Todo, probablemente. Pero me gustaría poner otra dimensión distinta. Cuando estamos hablando de sistemas alimentarios, agroalimentarios, tendemos a pensar que es uno, pero para mí el gran desafío tiene que ver mucho con la diversidad, ¿no? Con la diversidad de este sistema que parte desde la diversidad de consumidores. No es lo mismo comunas ricas, comunas pobres. No es lo mismo la alimentación en Arica, en Punta Arenas, la accesibilidad, la distribución. No es lo mismo la producción también. La producción, grandes productores, pequeños productores. Entonces, ¿cómo resolvemos esta gran crisis, este gran desafío desde estas múltiples dimensiones? Yo creo que ahí pondría yo un foco importante, ¿no? En eso, bueno, y ahí aparece el tema que a mí me gusta trabajar más, o trabajo desde la academia, que tiene que ver un poco con las cadenas, cómo se articula la producción con el consumo, cómo llega al plato, o qué como en el plato, qué creo que estoy comiendo en el plato, qué me gustaría que estuviera en el plato. Y al revés, ¿qué le gustaría al productor que llegara al plato de las personas? Entonces, ahí hay un poquitito para unos 4 días de discusión. Alejandra. Sí, bueno, ahí también en los posicionamientos, yo vengo de la antropología y de la antropología de la alimentación, entonces estos temas obviamente son fundamentales. Y compartiendo la visión que están enunciando Camila, Klaus, también creo que esta idea del sistema alimentario hay que repensarlo. Porque obviamente tiene que ver con los sistemas productivos, pero desde las socioantropologías de la alimentación también vemos que el sistema alimentario hay que comprenderlo como un sistema complejo, que está imbricado con todo lo social. Hablar de sistemas alimentarios es hablar, como bien decían, de la producción, es hablar de los territorios, es hablar de política, es hablar de modelos de desarrollo, pero también es hablar de sujetos, ¿no es cierto?, que están detrás de esos modelos. Y también entender que los sistemas alimentarios parten, obviamente, desde los territorios, desde el mar, desde la agricultura, pero no terminan con el plato, ¿no es cierto?, porque esos alimentos tienen que llegar a las casas, tienen que ser cocinados, preparados, transformados, son comidos de manera colectiva,
¿no es cierto? Y luego son, que es uno también de los grandes desafíos, desechados, reciclados, etcétera. Entonces el sistema alimentario, desde el punto de vista que yo trabajo, desde la antropología, tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Con un circuito que va desde la producción hasta la reincorporación o el reciclaje de los propios alimentos, y cada una de esas fases entonces tiene sus propios desafíos. Entonces yo creo que ahí hay una visión que es complementaria y que justamente preguntarnos sobre los sistemas alimentarios hoy es fundamental, es urgente, y sobre todo, creo yo, cómo podemos aportar desde una mirada que sea múltiple, porque la alimentación es un factor multifactorial. Por lo tanto, bien Camila decía, bueno, es que desde la salud, ¿no es cierto? Y casi siempre hablamos de los sistemas alimentarios y pensamos o salud o agricultura, como que esos son los dos grandes nichos. Pero para hablar de los sistemas alimentarios tenemos que ponernos de acuerdo todos como disciplinas, todos como actores sociales, todos desde los distintos lugares, porque solo así podemos hacer frente a estos grandes desafíos de la malnutrición, del aumento de las enfermedades y comprender sus causas, porque comprendiendo sus causas también vamos a poder aportar a sus soluciones. Sí, a propósito de urgente, ustedes lo mencionaban en alguna de las respuestas y quiero traer esta cifra porque según el último informe de la OCDE publicado en noviembre del año pasado, la obesidad alcanza al 30,7% de la población chilena, superando ampliamente el promedio del 19% registrado en los países miembros de la organización. Profesora Corbalán, ¿cómo podemos avanzar? ¿Qué hitos podemos aprovechar de compartir el día de hoy pensando en esta mejor alimentación, pero también nutrición y salud? ¿Y cómo podemos explicar qué son los entornos alimentarios y qué rol importante tienen en esta tarea? Sí, bueno, quizás lo primero, y sumándome aquí a lo que decía Alejandra, Klaus, es esta idea de que la alimentación va un poco más allá que indicadores de salud, ¿cierto? Uno ve titulares, ¿cierto? Esto de la obesidad, que sube, que baja. Hoy día nosotros, desde incluso la perspectiva de salud, nos gusta hablar mucho de alimentación, de calidad de la alimentación, de seguridad nutricional. Y eso tiene que ver con tener acceso a alimentos que tienen características que nos hacen bien, que nos hacen saludables mental y físicamente, y también con consumir entonces y dejar de consumir los alimentos que nos hacen mal. Hoy día la salud física y mental está muy relacionada con lo que nosotros comemos. Tenemos estudios aquí en el INTA mostrando que incluso se relacionan con síntomas de depresión, de ansiedad, con sentirnos bien. Y como decía Alejandra, con estar en familia, con compartir, con crear comunidad. Entonces, solo para partir diciendo que hoy día a nosotros nos interesa el acto de la alimentación. Por supuesto que los indicadores de salud son una consecuencia muy, muy relevante, pero creemos que tenemos que enfocarnos en alimentarnos mejor. Y en ese sentido, hay un reconocimiento también muy importante al hecho de que por décadas nosotros hemos repetido a los pacientes, a la comunidad, que es un tema de cada uno. Que cada uno, cuando se enfrenta al plato, decide si comer manzana o comer un helado. Si uno decide frente a la cafetería si va a comer la hamburguesa con papas fritas o el charquicán. Y hoy día sabemos que eso no es tan así, que hoy día hay una serie de factores alrededor de nosotros que han ido cambiando en nuestro país, que nos han llevado a que hoy día alimentarnos de esta forma poco saludable sea lo más cómodo, lo más práctico, lo más barato, lo que me promueven en todos lados. Y esos factores son lo que nosotros llamamos los entornos. Las personas tomamos decisiones en un contexto. Como decía Alejandra, en un inicio, en un contexto que es familiar, ¿cierto? Yo aprendo lo que come mi mamá, en mi casa se hace cochayuyo, no se hace, les gusta tomar desayuno o no, pero también en un contexto que es el de mi comuna. En mi comuna hay ferias, en mi comuna la gente puede caminar o no. Klaus lo decía, tenemos consumidores súper distintos dependiendo dónde están esos consumidores y sus contextos.
Depende también del país, ¿cierto? Porque en Chile tenemos una ley que regula cuánto podemos promocionar ciertos alimentos. Tenemos información de lo que viene en algunos alimentos. Eso, por supuesto, es mi entorno. Yo en ese contexto tomo decisiones. Y finalmente tenemos un contexto que tiene que ver con lo que producimos, con cuánto de lo que producimos se queda aquí, cuánto se va para afuera. Aquí el profesor va a tener muchísima más idea de cómo funciona eso, pero los entornos, en el fondo, hoy día sabemos que son los factores más determinantes de nuestras decisiones personales. Por supuesto que hay preferencias, pero interactúan con esos entornos. Y por eso esta discusión del sistema es fundamental, porque no hay ni una posibilidad que un médico o una nutricionista en un consultorio vaya a lograr que una persona cambie su forma de alimentación si es que nos olvidamos que detrás de eso hay todo este sistema que tenemos que hacer transformaciones que sean coherentes para poder empujar el tipo de alimentación que nosotros queremos promover. Sí, profesor, a propósito de todo lo que mencionaba en esta respuesta anterior, rescatábamos una nota que también publicamos en prensa de la universidad, porque usted comentaba que Chile es muy diverso y en esa diversidad también se refleja la desigualdad y la alimentación está dentro de lamentablemente, de esa ecuación. Y quiero tomarme de un dato muy contingente porque hace muy poquitas semanas dábamos cuentas, por ejemplo, de las cifras sobre pobreza. Esta comisión asesora que fue convocada presidencial de expertos para la actualización de la medición de la pobreza y que incorporó un criterio, claro, fue una recomendación de esta instancia, pero lo incorpora en el resultado final sobre la canasta saludable de alimentos y que pasa calidad versus costos, ¿no? Y que se pone sobre la mesa la posibilidad de que algunos de estos productos más saludables puedan tener un costo mayor. ¿A qué podríamos apuntar para llegar a esa población que cuenta con menos recursos o con estas brechas para poder tomar esas decisiones, como decía la profesora, al momento de preguntarnos qué comemos, qué decidimos y qué compramos con lo que tenemos? Sí, a mí me alegró mucho que en la CACER nueva empezaran por lo menos a plantear que el tema no es solamente cantidad de dinero que tienes, sino que también que lo que puedes o que lo que haces con él, ¿no? Nos falta mucho, pero por lo menos un punto de partida. Ahora, con respecto al tema de la equidad, yo siempre parto, con algo clase y todo, parto poniendo un tema muy importante, que es cuál es la relevancia de los alimentos en el presupuesto familiar, ¿sí? Y ese es un tema crítico, claro, porque si tú vas al quintil de mayores ingresos, vas a encontrar que es el 5, el 7%, el 4%, y mucho de eso va por restaurantes y qué sé yo. Pero cuando vas al último quintil, al último decil, te encuentras que la alimentación corresponde, no sé las últimas cifras, pero estábamos en el 27%. Es decir, el 27% de los ingresos de los hogares más pobres o con menos posibilidades, lo dedican a alimentarse. ¿Sí? El resto se va en transporte, vivienda, educación, calefacción, servicios. Entonces, ¿dónde puedo ahorrar? ¿Dónde puedo mis escuálidos ingresos ahorrarlos? ¿Puedo ahorrar en vivienda? No. ¿Transporte? No. ¿Energía? No. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, presiono los alimentos. No en cantidad, pero sí en precio. Entonces, lo que tenemos que tener súper fuerte, presente, es que la variable precio es la mayor determinante del consumo de los hogares, y particularmente en los hogares más pobres. Por lo tanto, siempre van a ir por el alimento más barato. Y si tú vas a comprar, ¿no es cierto?, en su mercado, una colación, 500 pesos una, no voy a decir nombre, ¿no es cierto?, por alguna cosita, y una fruta por 400 pesos, y la fruta se machuca, es difícil de comer, versus el otro para adentro, y lo como cuando quiero, etc. Por lo tanto, la comida, insaludable, gana. Va a estar presente siempre, ¿sí? Entonces, ahí hay un tema importante. Pero también hay un tema de un poco acceso, lo mencionaba, ¿no? Dos ejemplos. Veamos cada uno de nosotros a qué distancia está la feria más cercana. O incluso el lugar en que venden verduras frescas. Ojo, estamos viendo menores precios, no estamos viendo a precios de lo que sea. No están tan cerca. Yo voy en auto, pero ¿cuántos van en auto a la feria? No pueden, ¿no? Y yo hoy día me fui de espalda. Me metí en
la página web, siempre reviso precios, alguna cosita para esta charla, no porque soy un fanático de los precios, ¿no? Para esta conversación. Y me metí a la cadena más grande de supermercados de Chile. ¿Saben cuál es? No voy a decir cuál es. No venden productos frescos, no venden manzanas, no venden frutas, no venden verduras. Entonces, también los hogares de mayores ingresos, ¿no es cierto?, o que de alguna manera acceden a las compras online, no tienen en su elección eso, tienen que comprar en otra parte. Entonces, claro, ahí hay incentivos económicos para la empresa, porque claro, porque las pérdidas, las mermas, la distribución, el empate, qué sé yo, no les conviene, y lo dejan afuera. Bueno, y además teniendo en cuenta la cantidad integrante de la familia, quienes uno va priorizando. Quiero apuntar a una mirada que yo diría es de rescate, es de memoria cuando pensamos en la alimentación. ¿Qué rol puede jugar esa educación, ese conocimiento culinario, esas tradiciones en la construcción de lo que hoy hablamos hábitos más saludables? Y en esto no se puede desconocer las dinámicas modernas y bueno, todo este comercio masivo, pero claro, ¿cómo agregamos en esta ecuación ese conocimiento tan exquisito que tenemos incluso desde nuestros pueblos originarios? Sí, yo creo que es fundamental, quiero insistir en la importancia de este tipo de diálogos, porque son distintas perspectivas, ¿no es cierto?, formas de abordar, pero todos queremos lo mismo, en el fondo, cómo podemos mejorar la calidad de vida, el bienestar de la población, pero entender este fenómeno para poder dar respuestas, ¿no es cierto? Y creo que tu pregunta que tiene que ver con las memorias es fundamental, pero también por lo que estaban diciendo Camila y Klaus, porque muchas veces hablamos de los sistemas alimentarios y hablamos acceso y producto, ¿no es cierto?, que es fundamental. Decimos que, bueno, si es que hay, por ejemplo, en los supermercados, si la feria está más cerca, vamos a ir a comprar. Porque pensamos que, o a veces olvidamos, ya que las elecciones alimentarias no son exclusivamente decisiones racionales, ¿no es cierto? Nuestro vínculo que tenemos con los alimentos es mucho más compleja que esa. Y eso hace que, no porque haya mayor acceso a frutas y verduras, por ejemplo, lo vamos a preferir, ¿ya? Y obviamente el precio es un gran factor, obviamente, ¿no es cierto? Pero también esa relación que tenemos con ese alimento, ¿ya? Y aquí quisiera quizás poner un ejemplo. Estamos en verano, ¿ya? ¿Qué plato, cuando pensamos en platos, lo asociamos al verano? Si tuvieran que cerrar los ojos y dijeran, esto es verano. ¿Qué es verano? Para nosotros. Porotos granados. Porotos granados, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacemos los porotos granados? ¿Qué implica hacer porotos granados? Ahora que vamos a la feria a comprar, ¿no es cierto? Primero hay que tener porotos granados, ¿no es cierto? Que haya producción de porotos granados. Segundo, que yo pueda acceder a esos porotos granados. Pero también significa que esos porotos los tengo que desgranar. Tiempo, ¿no es cierto? Probablemente, no sé, ahí ya que la Camila puso el ejemplo, en mi casa los porotos granados los desgranábamos los niños, ¿ya? Hasta el día de hoy. Y era parte como de la dinámica familiar. Exactamente. O de semana. ¿No es cierto? Típico, las primeras cosas, de hecho ahora hay una infidencia, mi sobrina me mandaron fotos que la tenían haciendo desgranando porotos, ¿no es cierto? Como probablemente hicimos casi todos en algún minuto, ¿ya? Y esos porotos después que están desgranados hay que saber la receta y hay que tener los otros ingredientes. Y viene el zapallo, y viene el choclo, y no cualquier choclo, porque la gracia del choclo de esta época, ¿no es cierto? Y tenemos que tener la albahaca, ¿ya? Y el choclo hay que desgranarlo, y para eso hay que saber también. Entonces, claro, uno puede tener acceso a un producto, a un alimento, pero ese alimento se transforma en algo más que la suma de sus productos. Porque cuando Camila dice, son porotos granados, verano, porotos granados, eso es una memoria, y una memoria que se transmite, ¿no es cierto?, de generación en generación. Eso genera un vínculo afectivo con lo que comemos, ¿ya? Otro ejemplo, que por ejemplo hoy día salió, vi en las noticias, cada cierto tiempo sale, que mencionaron el cochayuyo. El próximo, el superalimento, ¿y por qué no comemos cochayuyo? Y la típica es como, coma cochayuyo. Ya bueno, pero si hubiese más disponibilidad de cochayuyo, que hay en general en todas partes venden, ¿lo comeríamos? ¿A qué asociamos el cochayuyo? ¿No? ¿Lo asociamos al mar? Sí, pero muchas veces también está asignado por pobreza, por no tener, por un plato pobre, comer cochayuyo. Por lo tanto, no queremos comer eso, aunque sea un superalimento, la superproteína o la super lo que sea.
¿no es cierto? Porque los alimentos tienen una historia, ¿ya? Y esa historia la aprendemos, la transmitimos y la reproducimos. Entonces, en ese sentido, las memorias culinarias son fundamentales, ¿ya? Y que obviamente en los desafíos actuales es un problema, porque para hacer esos mismos porotos granados hay que tener tiempo. ¿A qué hora? Si además tienes que tener tiempo, por ejemplo, para ir a la feria. ¿Quién tiene tiempo para ir a la feria en los horarios que está la feria? ¿Quién tiene tiempo para cocinar? ¿Quién tiene tiempo para desgranar? Entonces, obviamente, la modernidad empieza a empujar, ¿ya?, a estas prácticas tradicionales que tienen que ver con nuestra identidad, que tienen que ver con nuestra memoria. Pero no son incompatibles, se pueden compatibilizar, y ahí está el desafío, ¿ya? Pero no desconocer estas otras características, ¿ya? No desconocer que hablamos de alimento y hablamos de identidad, hablamos de memoria. Entonces, ¿cómo reactivamos esas memorias? Porque además hay una cosa muy bonita con la alimentación, que uno puede estudiar, aquí hay expertos en temas de alimentación, pero todos sabemos de alimentación, porque todos comemos. No es solamente un saber experto. Si tú le preguntas a cualquier persona en su casa, sabe qué alimentos hay, qué cosas, todos en general sabemos cocinar, aunque es una de las características de la alimentación contemporánea, el analfabetismo culinario. Cada vez las nuevas generaciones saben menos y no sabemos qué va a significar eso, ¿ya? No sabemos qué va a significar el impacto de los tarros de guasil, ya de alguna empresa, ya de legumbres, versus hacer las legumbres. Todo eso va a tener impacto, porque no es solo el producto, no es solo su calidad nutricional, es lo que significa, son los momentos que implica y también los saberes que están puestos ahí. Entonces, claro, la educación alimentaria tiene que incluir estos factores, las memorias, las tradiciones, ¿ya? Se puede hacer con poco. Entonces, claro, uno puede hacer alimentos nutritivos, sostenibles, pero también pertinentes a los territorios. Y el saber está. El problema es que muchas veces nos avergonzamos de esos saberes, ¿no es cierto? Y ahí hay una cosa que tiene que ver con la cultura y no tiene que ver solo con el acceso, que tiene que ver con los platos vinculados a los pueblos indígenas, al mundo rural. En Chile en general nadie quiere ser, cuando tú le preguntas aquí en Santiago, uno reniega de esa parte, ¿no es cierto? Entonces tiene que ver con esa historia. Entonces, ¿cómo reivindicamos esa historia? Y nos acordamos no solo cuando están afectados, no solo por la sequía, sino que valorar ese conocimiento. Porque también sabemos hoy en día que aparecen, uno puede hablar sobre todo con los niños más chicos, a propósito de la educación, que cada vez sabemos menos de lo que comemos, no solo porque son alimentos transgénicos, no solo porque son alimentos que vienen de otros territorios, sino que porque fruto de la globalización y la industrialización nos hemos alejado de esos conocimientos. Y hoy en día uno le puede preguntar a un niño, 5 años, 6 años, por ejemplo, cómo son los pollos, cómo son las gallinas. Sí, claro. Y tiene mucha dificultad de entender cómo es una gallina. Es un ejemplo extremo. ¿Por qué? Porque en el supermercado, que es el lugar donde lo ve, o en la carnicería, siempre está trozado. Y esos trozos no los asocia a un animal. O si uno le pregunta a los estudiantes, muchas veces yo les digo, bueno, ¿cómo se cultivan las papas? Me miran así. Ya bueno, por lo menos saben que están bajo tierra. Pero ¿cuándo es la época de papas? Ah, no, es que hay papas todo el año en el supermercado. ¿Qué variedades de papas hay? No se habían dado ni cuenta que hayan papas de distintos colores. Entonces nos hemos alejado de ese vínculo con la naturaleza, pero eso siempre puede volver, y eso se enseña, ¿ya? Pero tiene que ver con la valoración también de esos conocimientos y de quienes hacen posible que esos alimentos existan para que accedamos, ¿ya? Sí, me acordaba también cuando uno entraba el contacto con el cochayuyo para calmar las encías, por ejemplo, claro, ¿no? Con los niños. Yo lo apliqué con mi hijo. Pero quería volver porque hay normativas, hay legislaciones que se han ido impulsando en el último tiempo. Incluso nos han puesto como referente, como es el caso de la Ley de Etiquetado y Publicidad de Alimentos, que culminó su implementación, que fue gradual en esa época. Y las evaluaciones muestran que hubo una implementación exitosa, que han permitido modificaciones de conductas de los consumidores como de la propia industria de alimentos. Sin embargo, claro, todavía hay varios puntos que observar con cuidado en los indicadores. ¿Cómo se pueden fortalecer ciertas dimensiones de esta ley? ¿Qué medidas complementarias hoy día también son cruciales para mirar esta alimentación saludable, Camila? Sí, yo quizás primero destacar, porque es cierto, la ley de etiquetado es un ejemplo, pero es un ejemplo también porque desde esta mirada de salir a rescatar a las comunidades en su alimentación por primera vez,
un país decide que tenemos que poner regulaciones, que tenemos que salir a proteger a las comunidades. Y eso es bien único. Es la primera vez que ocurre y es una de las cosas que se destaca, y yo creo que como modelo de aproximación vuelve esta idea de que como país tenemos que hacernos cargo de lo que han implicado estas decisiones que hemos tomado. Yo creo que eso es algo importante destacar, porque en línea con eso están ocurriendo hartas cosas. Ahora hace poco en Estados Unidos por primera vez se pone una demanda contra una empresa de alimentos ultraprocesados, solo para decir que nos estamos dando cuenta que hay que actuar, y que hay que actuar en pos de las comunidades con menos capacidades de ejercer estas decisiones, con menos tiempo, monoparentales, etcétera. Pero nos falta un montón, por supuesto. Nosotros decimos que la ley de etiquetado es el desde, y es el desde porque nos faltan muchas acciones en términos de disminuir la conveniencia de los alimentos que son poco saludables. Klaus lo decía, el precio sin lugar a duda en todos nuestros estudios aparece como el principal factor de riesgo. Durante la pandemia las personas, por supuesto, que no miraban la etiqueta para decidir qué comer. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer cosas, tenemos que hacer avances también en términos de la publicidad. Hoy día estos alimentos que son poco saludables, a los niños, a las niñas en particular, se los ofertan en todos lados. O sea, cuando vamos al súper, ¿quién no ha sufrido? Porque ahí en la salida te están poniendo la princesa, el carrito, la felicidad, y lo que está ocurriendo en los medios digitales es simplemente algo que se nos escapó de las manos y que tiene que devolverse. Lo que ocurre en los entornos escolares, esos son espacios en que los niños, las niñas debieran estar protegidos. Ese es el mejor espacio para crear preferencias, para que aprendamos a cocinar, a convivir alrededor de los alimentos, pero de los alimentos. Entonces, tenemos que mejorar algunas cosas. Se están haciendo avances. Hoy día hay una discusión de algunas de estas leyes en el Senado, así que estamos optimistas. Pero por otro lado, cuando nosotros hacemos grupos focales con madres de diferente nivel socioeconómico, como muy bien dice Klaus, aparece muy claro que hoy día entienden mucho mejor qué hay que comer y lo que no hay que comer. Pero frente a lo que hay que comer, nos dicen lo que dice el profesor. En el fondo, bueno, yo ahora entiendo muy bien que no es buena idea darle este alimento a mi hijo, que sería mejor los porotos granados, pero claro, no tengo tiempo, no tengo acceso económico, no tengo factibilidad. Y ahí viene todo lo que podemos hacer desde programas que hoy día sí están llegando a grupos que son de menores ingresos. Ahí tenemos programas como el programa Alimentación Escolar de Junaev, que llega a todas partes del país. Tenemos programas hoy día de incentivos monetarios que podríamos dirigir hacia algunas compras que sean basadas en ferias, y algunas otras modificaciones que probablemente aquí el profesor sabe mejor en términos de cómo acortar esta brecha, cómo volvemos en este mundo moderno con todos los desafíos, con mamás que trabajamos por todos lados, a mejorar el acceso y, como dice Alejandra, la conveniencia también de esas alternativas, porque tenemos que hacernos cargo de eso también. Senador, cuando tenemos la perspectiva del fomento productivo, ¿cómo ubicar, no sé si la califica atención, usted esta necesidad de producir alimentos a gran escala y, por otra parte, los objetivos de sostenibilidad ambiental y social? Ok, yo siempre trato de decir por qué estamos donde estamos, ¿no? Porque eso nos permite explicar muchas de las cosas y cómo salimos del lugar en que nos metimos, ¿no? Y ahí, sin duda, el crecimiento poblacional, presión, precio, qué sé yo, impulsó en los años 60 la famosa ya olvidada Revolución Verde, que nos permitió, ¿no es cierto?, masificar la producción. Fertilizantes, genética, pesticidas, agua, nos hizo llegar donde estamos hoy día, que efectivamente tenemos producciones de alimentos a grandes niveles, a precios que son adecuados para quienes lo vamos, ¿no es cierto?, a los de menores ingresos, y que pueden vivir con eso, ¿no? Y juntan, ¿no es cierto?, hacen que llegar a fin de mes, ¿no? Entonces la pregunta hoy día es, bueno, ¿cómo desandamos eso
pero sin perder el precio. Si lamentablemente ahí vamos a chocar siempre. Claro, si tú vas a Vitacura, Las Condes, Barnechea y subes un poco el precio por calidad, no va a haber tanto rollo, ¿no? Pero si tú haces esa misma presión y vas a La Pintana, vas a Renca, vas a otras comunas, Alto Hospicio, no funciona. Entonces, ¿cómo logramos hacer ahí políticas que de alguna manera apunten hacia eso, ¿no? No es fácil, ¿no? Yo creo que si tuviésemos la respuesta, estaría al otro lado. Buenas políticas públicas no es simple. ¿Qué cosas resultan? ¿Qué cosas creo que funcionan, ¿no? Uno, lo que tiene que ver con el uso de la tierra. Es decir, efectivamente, empezar a poner más control del crecimiento de las ciudades, ¿no es cierto? Hace 30 años o 20 años, ¿de dónde venían las verduras a Santiago? Colina. ¿Qué es lo que hay en Colina hoy día? No hay verduras. ¿Sí? Hay casas y más casas, y vamos y el sur, y cada vez están más lejos, y eso pasa en toda la ciudad. Entonces, hay un distanciamiento cada vez mayor sobre eso, ¿no? Pero también hay un tema que a mí me gusta, es ¿por qué nos echamos los consumidores la culpa? Los consumidores también podemos hacer cosas. Yo puedo promover el consumo responsable, yo puedo consumir responsablemente, no sé qué significa eso, pero puedo cambiar mis patrones, pero necesito información. Los estudios muy bien lo muestran, ¿no? Las consumidoras y los consumidores respondemos a los mensajes, no somos tan ciegos, ¿no? Las etiquetas, los sellos, que propusieron un tremendo revuelo en la industria, pucha, no sé cuántos millones de dólares metieron para tratar de parar eso, pero como los obligaron a todos, funcionó. Entonces, ¿por qué no empezamos a trabajar, a generar condiciones para que los alimentos sanos, los alimentos locales, los alimentos sostenibles, lleguen al plato? Cuando digo el plato no digo la lechuga, sino que el mensaje que viene con la lechuga, ¿no? Que al momento que yo compro algo, yo sé si es de dónde viene, ¿no? No es caro, es información, es un poco, ¿no? Pero que permite que de alguna manera los consumidores y las consumidoras empiecen a cambiar su consumo, empiezan a cambiar sus hábitos, y reaccionamos. Un buen ejemplo para mí son las gallinas libres, los huevos de gallinas libres. Hace 10 años o 5 años atrás no habían, aparecían unos por acá. Hoy día tú vas a los mercados de Barrio Alto, ya el 20%, 30% de la oferta es de gallinas libres. ¿Sí? Son más caros. Pero la industria, los grandes productores también están metiéndose, medio mañosamente, pero se están metiendo. Entonces, hay reacción. Y van a llegar, se nos va a demorar, en 10 años más, 15 años más, vamos a tener el 90% de la gallina libre. Lo mismo puede pasar, ¿no es cierto?, con alimentos, comillas, sostenibles, comercio cercano, etcétera. Generar las iniciativas que generen, ¿no es cierto?, los incentivos económicos para los consumidores, para las industrias, también para los propios productores. Porque si yo soy un productor, ¿no es cierto?, pequeño, en, no sé, Freire, y quiero producir un producto que sea sano, ¿cómo llego a alguna parte con eso? ¿Cómo se lo vendo a alguien y le convenzo de que es sano? Porque no se ve. Yo digo, uy, qué sana esta lechuga. No, pues son igual de sanas todas. Entonces, hay un tema de mensaje, hay un tema de información que también pasa por políticas públicas, pasa por algunos trabajos que se podrían hacer. Quería retomar este escenario de memoria con la alimentación. Si uno piensa saliendo de la ciudad, se traslada, por ejemplo, a zonas más rurales o uno llega al desayuno y termina de desayunar y ya está pensando en qué va a almorzar o qué vamos a preparar para la once. O sea, la alimentación se transforma en un espacio para compartir, que algo también tocábamos previamente. Si regresamos a la ciudad, claro, en este tiempo tan vertiginoso, tenemos esos pocos espacios para sentarnos a compartir, que antes era tan habitual al interior de la familia. ¿Qué podemos reflexionar también más sobre eso? Porque no solo que es importante, ¿no?, quizás esa instancia que teníamos para compartir distintas generaciones que eran parte del hogar, sino que también el tiempo que le dedicábamos a comer. O sea, ahora entre una mesa, estar parado, cocinar rápido. Hay varios factores aquí cuando pensamos en esta cadena virtuosa de lo que estamos haciendo dialogar al interior de nuestro organismo. Sí. Tocas un tema que es bien importante. Quería solo retomar una cosita chiquitita de lo que habían mencionado e ir a ese tema, porque yo creo que la pregunta también es, como siempre hablamos de los alimentos en abstracto y que obviamente de una forma no nos podemos referir a cada uno de ellos, ¿no es cierto? Pero también, ¿qué alimento queremos que llegue a ese consumidor? Yo soy de Osorno,
¿ya? Así que algo conozco, zonas agrícolas y ganaderas. Zona de manzano. Entonces, por ejemplo, Klaus decía la lechuga. ¿Qué lechuga estamos fomentando? Decimos muchas veces consumamos más pescado. ¿Cuáles son los pescados más consumidos en Chile? De toda la variedad de costa que tenemos y de la cantidad de peces que tenemos, ¿cuáles son los que queremos consumir? Reineta, salmón, básicamente, ¿no es cierto? Y todo el resto queda ahí. Y mi punto tiene que ver con la diversidad alimentaria, ¿no es cierto? Cuando pensamos y ponemos siempre el ejemplo de comida sana, pensamos en una manzana, ¿ya? Porque además es lo que típico nos enseñaron como en cualquier lugar así, una colación saludable, una manzana. Nada más fome que una manzana, además. Cuando uno le daban de colación era bien fome, ¿no es cierto? Pero, ¿qué manzana? ¿Qué manzana es? Estamos pensando en la del supermercado, no quiero decir marca, ya, pero ¿cuál? La manzana verde, la manzana roja. ¿Sabemos cuántos tipos de manzanas se producen en Chile? Porque yo me acuerdo cuando era chica y estaban todos los manzanos, uno sabía, y estaba la manzana limón, que era para la mazamorra, y la manzana reineta para hacer la manzana rellena, y así sucesivamente. Y hoy en día, ¿dónde están esas manzanas? No, es que queríamos comer verde y roja. ¿Ya? O cuando queremos, y podemos pensarlo en cualquier categoría. ¿Para qué? Las papas, sí, es que las papas no son neutras, están las de La Serena, las del sur, las de aquí, las de allá, la roja, la amarilla, y todas tienen usos distintos. Entonces también, claro, qué alimento llega, qué mensaje llega, pero qué producto llega. ¿Cuál es el que estamos fomentando? Pensamos en palta. Nosotros junto a Sonia Montesino hemos investigado la zona de Coquimbo. Hay fácil 10, 15 tipos de paltas tradicionales, pero ¿cuál queremos comprar? Lajas. Y el resto, chao. ¿No es cierto? Todo lo que se puede recolectar. Entonces, claro, de repente pensamos comer saludable y pensamos siempre en el mismo esquema. Una lechuga, un tomate, ojalá en larga vida, que para eso surgió, ¿no es cierto? Pero nos olvidamos todas las otras variedades de tomate. ¿Ya? Entonces también ahí hay que darle una vuelta y que tiene que ver con esto de la memoria, ¿no es cierto? La memoria de los territorios, la memoria de las producciones, pero el tema que tú tocas que es fundamental y quizás para más allá del tema alimentario, sino que los aportes de la alimentación en la convivencia, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos sentamos a comer, desde que somos chicos, ¿qué se aprende en la mesa? ¿No es cierto? Uno aprende a dialogar, uno aprende reglas, ¿no es cierto? Cuando la mamá te repite hasta el cansancio, hasta que uno es grande, ¿ya? Parte derecho. ¿Ya? No sé, cuando uno come sopa y te dice la cuchara va a la boca, no la boca a la cuchara. ¿Ya? ¿Qué está aprendiendo ahí? Normas de socialización. ¿Ya? Pero también aprende cómo dialogar, qué cosas se pueden hablar y qué no. A veces uno dice hay temas que no se pueden tocar en la mesa, ¿no es cierto? Pero se tocan en la sobremesa. O en la mesa de los niños. O en la mesa de los niños. Entonces uno podría empezar a analizar una serie de cosas. Antes estaba la mesa del pellejo también, que eran como los otros que quedaban en la otra mesa, los platos más feos. ¿Ya? Los niños en una mesa aparte, porque los niños no tienen que hablar las mismas cosas de los adultos. Entonces empiezan a generar reglas, normas, pero también a transmitir memorias y algo muy importante en los alimentos, también afectos. Porque no tiene el mismo sentido cuando uno sabe que la mamá te lo cocinó, o la mamá, o la tía, o la abuela, ¿ya? O quien sea, un plato preparado versus un plato comprado. Cuando uno tiene poco tiempo, obviamente, traga, pero sabemos las consecuencias de tragar la comida, ¿no es cierto?, a nivel de salud, pero a nivel social. Entonces, ¿cómo nos damos los espacios para esa convivencia? Esa convivencia entre distintas generaciones, entre distintos lugares, porque uno no solo come en familia, uno come con los colegas, con los amigos, en los espacios laborales. Y ese es el espacio de la conversación. ¿Por qué? Porque la mesa, ¿ya? Y la mesa también es un símbolo, ¿no es cierto? Todos los que nos sentamos en la mesa convivimos. Nos sentamos en relativa condición de igualdad. Estamos todos a la misma altura, más o menos, todos estamos en una silla, todos estamos conviviendo en una instancia, salvo en la mesa de niños, ¿ya? Pero estamos conviviendo. ¿Ya? Y es de los pocos espacios que tenemos en nuestro cotidiano. Entonces también cómo se fomentan políticas públicas para que eso no se pierda. Porque eso tiene que ver también con el diálogo, tiene que ver con la tolerancia, tiene que ver con la convivencia. ¿Ya? Y una convivencia que a veces es conflictiva, pero que se puede resolver. Porque finalmente también cuando uno tiene un conflicto, uno normalmente ¿qué hace? O le lleva algo para comer, o le cocina algo a otra persona, ¿no es cierto? O comamos juntos. Y ahí se resolverá. Entonces la mesa tiene un lugar importante.
Nos queda la última parte de este foro de hoy y quería, bueno, alcanzar a dar la palabra a cada uno. Profesora Corbalán, teníamos aquí, bueno, planteado algunas ideas que tienen que ver con cuáles son los obstáculos o cuáles son los nudos que pueden estar presentes todavía para poder seguir avanzando, tantos políticos, económicos, institucionales. Lo dejo planteado como una propuesta, pero considerando que son ya las últimas intervenciones, aprovechando también de reflexionar si hay otro punto que le parezca relevante. Sí, yo creo que hoy día tenemos dos ejes grandes de nudos. Uno, que tiene mucho que ver con los poderes. Los actores de este sistema alimentario no somos todos iguales. No son iguales los agricultores campesinos que las grandes sociedades de agricultores. No somos iguales los productores de alimentos naturales que las grandes transnacionales que venden alimentos. Yo lo muestro y digo, como dice el profesor, que el incentivo es súper claro. Hay análisis que acabamos de reportar en una serie del Lancet en que mostramos que las ganancias de una industria de alimentos ultraprocesados excede 3, 4 veces las ganancias de los agricultores. Está súper claro. Yo no me voy a quedar vendiendo manzanas y le vendo ingredientes a otra industria y voy a ganar un montón más de recursos. La comunidad, por lo tanto, frente a esos actores también ha perdido su voz. Y ahí tenemos una dificultad, porque tenemos una serie de actores, particularmente las comunidades, que queremos comer de otra forma, y no nos estamos sentando a las discusiones, no estamos pudiendo visibilizar nuestra voz en los espacios que corresponden. Por lo tanto, aquí tenemos un problema fundamental que nosotros llamamos de gobernanza y el país tiene que reflexionar con eso. Chile es un país que ha hecho avances importantes con leyes de transparencia, de regulación de conflicto de interés. Tiene que seguir avanzando en eso, porque si no, si yo vendo alimentos ultraprocesados, está súper clara cuál es mi agenda y yo encuentro que está lógico. Pues si yo me dedico a vender esto, no voy a ir a decir, oye, ojalá que comas menos de esto. Lo que tenemos que generar es un sistema en el cual quienes sí estamos interesados en mejorar la salud, en la sostenibilidad, etcétera, tenemos que también estar representados. Y por otro lado, me parece a mí que otro problema fundamental que también aquí ha aparecido es que el sistema alimentario es sumamente complejo y tiene producción, tiene alimentación, tiene personas, tiene comunidades. Y tenemos que generar coherencia entonces en todo ese sistema, y eso es complejo. Nos tenemos que sentar quienes tenemos objetivos distintos, algunos que de repente ni siquiera en la universidad nos encontramos. Los problemas complejos tienen ese desafío. Hablamos un montón de la transdisciplina, pero la realidad es que estamos harto lejos, incluso en la academia, de lograr esa transdisciplina, y creo que aquí necesitamos de repente hacer cosas más pequeñas, pero más coherentes, desde el principio hasta el fin. No tiene sentido que yo le diga a las personas que no coman alimentos ultraprocesados, pero tenga un subsidio para el azúcar y la producción, o, por ejemplo, no apoye la incorporación de niños, varones, de adultos en la cocina, porque el 90% de la pega alimentaria se la siguen llevando las mujeres en este país, desde la compra hasta la limpieza de los platos. Y ahí hay trade-off. Y vuelvo a esto porque creo que nuestros amigos economistas al final del día son súper importantes y aquí los necesitamos. No es costo cero. Como dice el profesor muy claro, nosotros llegamos acá porque esta fue una respuesta a una necesidad. Fue una mala respuesta. Hoy día sabemos que es una mala respuesta, que hay que volver para atrás y que hay que revisitar. Y hay costos. Y como sociedad tenemos que asumir esos costos y tenemos que transparentarlo. Yo también estoy súper de acuerdo que aquí no tenemos que estar todos de acuerdo, pero tenemos que conversar, tenemos que discutir. A mí me interesaría que la gente coma mejor. A veces eso se cruza con la sustentabilidad, a veces se cruza con los precios, a veces se cruza con los derechos de género. Pongámoslo en la mesa. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar
quienes lo tienen que sacrificar para que nosotros podamos avanzar en esta agenda. Y creo que ahí la universidad tiene un espacio importante de hacer de convocar a esas conversaciones y de generar esa evidencia que hoy día está faltando para que podamos empujar esto con quienes tienen que tomar decisiones. Queríamos aprovechar su trayectoria porque usted ha tenido un rol ahí activo pensando en qué función fundamental tienen estos pequeños y medianos productores en sistemas alimentarios más sostenibles, qué importancia también tiene el fomento de la cultura, de esta producción campesina. ¿Qué podríamos dejar como mensaje también en esta despedida? En este aprendizaje y proyecciones del área. Bueno, cada quien tiene sus visiones, pero yo veo Chile construido desde el campo, de la ruralidad. Es decir, no solo Chile, yo diría que casi todos los países, podríamos dejar quizás Hong Kong, Singapur, alguno de ellos, pequeñitos, el Vaticano y quizás otro, fuera del tema, pero la ruralidad nos construyó, somos lo que somos, los platos son de ahí, la cultura, la música, todo. Entonces, hay para mí un elemento patrimonial importante que tiene que ver con eso. ¿Sí? De alguna manera, preservar para las futuras generaciones tiene ese concepto patrimonial, ¿no es cierto?, de la agricultura campesina. Pero también tiene otros elementos que son importantes. El uso del territorio, ¿no? Si bien no usan grandes superficies particularmente, pero sí aportan muchísimo a lo que puede ser diversidad paisajística, lo que, ¿no es cierto?, es elemento por ese elemento. Un tercer elemento que es importante, y vamos al tema de la alimentación, efectivamente, desde los agricultores, los pequeños agricultores, los medianos, vienen mucho de las verduras y de las frutas frescas que nosotros, de las verduras y hortalizas que nosotros comemos. Viene gran parte de eso, ¿no? Y, en efecto, cuando uno va a las ferias en Chile, es muy triste cuando uno la ve, ¿no es cierto? Yo estaba también en Francia, ¿no? En un puestito chiquitito, ¿no es cierto? Y ves arvejas y ves 12 tipos de arvejas distintas por el mismo productor, ¿no? Con capigen, acá hay uno y se acabó la historia. Entonces, hay un espacio ahí, ¿no es cierto?, de recuperación de elementos que tienen que ver con construcción de diversidades, de volver a diversificarnos un poco, porque la verdad es que la cocina chilena original es bastante cortita, ¿no? Por decirlo poco, la cantidad de platos son bastante pocos y si nos vamos la verdad es que son poco sanos, ¿no? Porque si hacemos por otro, le metemos, tiene que ser con zapallo, ¿no? Cómo hacer sin buen zapallo, o la cazuela con harta papa, y le metemos, y una longaniza también para que venga. Entonces, reconstruir de alguna manera también desde las propias entidades, desde nuestra propia cultura, platos, alimentos nuevos. Entonces, aparece también ese elemento. Entonces, y el último, a mí siempre más importante, el derecho de las propias personas de continuar con sus propios estilos de vida. ¿Sí? Es decir, no es lo mismo, ¿no es cierto?, ser el dueño de una paquetería y el día siguiente pasar a una farmacia y después dedicarse a vender autos o lo que sea, que tener un trozo de tierra de tu tatarabuelo que pasó por las manos de tu familia, que lo fueron construyendo, que lo fueron preservando y que ha sido... Está tu historia ahí. Tú no vendes tu historia. ¿Sí? Y eso para mí es un elemento que es súper importante y que tiene mucho que ver con esta preservación también. Cerramos acá, con todo lo que hemos escuchado. Quizás me quería con la palabra, no sé, reconstrucción o reconexión. Sí, yo creo que para sumar ahí a esas palabras también la visibilización, la puesta en valor. Obviamente, como decía Klaus, el tema patrimonial es importante porque el patrimonio tiene que ver con tiene que ver con el pasado y muchas veces se piensa que tiene que ver solo con eso. El patrimonio alimentario no tiene que ver con solamente lo que fue. El patrimonio alimentario es la clave para el futuro, porque el patrimonio tiene que ver con el futuro, con lo que queremos para las próximas generaciones. Entonces yo creo que coincidiendo con los escenarios que ponen, creo que hay mucho por hacer. Y creo que eso también es esperanzador, porque si dijéramos no hay nada por hacer, o sea, ya ahí demos la batalla por perdida, ya es lo que hay, ¿no es cierto? Pero justamente hay todo por hacer. Tenemos todo por remirar, volver a valorar los territorios, volver a mirar. Y yo insisto en el punto en que justamente la gracia que tiene la alimentación, a diferencia quizás de cualquier otro espacio, es que todos y todas somos actores. Todos y todas podemos hacer algo. No necesitamos que venga, algunas veces nomás, un especialista que nos diga tal o cual cosa. Cuando Klaus dice, es que tiene que ver con la historia de ese territorio. ¿Quién más que ese agricultor sabe lo que necesita?
¿ya? Entonces creo que hay un tema que tiene que ver desde dónde vienen los saberes, valorar esos saberes, y todos podemos hacerlo. ¿Ya? Todos podemos mirar a nuestro alrededor, todos podemos ver nuestras propias trayectorias, nuestras propias biografías, y todos podemos hacer cambios en esta escala, que yo creo que ahí es donde está uno de los desafíos principales, de entender que el sistema alimentario es esta complejidad. Pero no porque sea complejo es inabarcable. ¿Ya? Uno puede avanzar paso a paso, y ahí todos y todas estamos convocados a hacer algo. ¿Ya? Y creo que eso es la mayor potencia, digamos, que tiene esta temática. Así que yo diría que ese es el desafío esperanzador del diálogo. Sentémonos a la mesa, sentémonos a conversar. ¿Ya? Hablemos de esto, pongámoslo. Como bien decía Camila, si tiene que ver con los tiempos, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver, como decía, también con los modelos de desarrollo. ¿Ya? Estamos bien con que este año estamos felices porque hay muchas cerezas en las ferias, etcétera, pero ¿es porque nos gustan las cerezas o qué tan conscientes somos que en realidad hubo un superávit de producción? ¿Ya? ¿Eso nos parece lo adecuado? ¿Eso es lo que queremos para el futuro? ¿Eso es lo que queremos para las nuevas generaciones? Entonces creo que ahí están las claves, e insisto, creo que está todo por hacer, pero desde las personas. Bueno, queremos agradecer en esta transmisión del foro Hablemos Todos, Sistemas Alimentarios Sostenibles. ¿Cuál es la receta? Bueno, dejamos ahí esta interrogante que dialogamos en el capítulo de hoy. Quiero agradecer a Camila Corbalán, directora del Centro de Investigación en Ambientes Alimentarios y Prevención de Enfermedades Crónicas asociadas a la nutrición de la Universidad de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, fue un agrado. Y Alejandra Alvear, antropóloga, investigadora y docente en áreas relativas a la alimentación, patrimonio y cultura. Muchas gracias por la invitación, espero que nos encontremos en más espacios que son necesarios. Klaus Kobrich, senador universitario e integrante del Consejo Directivo de la Cátedra de Cultura Campesina y Alimentación de la Universidad de Chile. También muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes por la invitación. No dimos la receta, pero por lo menos dejamos hartos ingredientes. Tratamos de mezclar ahí algunos ingredientes, y bueno, agradecemos a quienes nos siguieron en vivo a través de la transmisión de YouTube de Radio Universidad de Chile, a quienes nos escuchen luego en el programa Educación en el Aire, y como agradecemos también cuando recibimos el alimento. Creo que ese es otro punto también interesante, cuando alguien se dedica a cocinarnos algo, a poner un alimento sobre la mesa y retribuirlo. También agradecemos al equipo que origina todo este proyecto, desde el Senado Universitario, Jorge Águila, Claudia Montesinos y César Ramírez, y el equipo también aquí con toda la disposición técnica, Ariel Acevedo, Alexis Gaete, con la transmisión de hoy que hemos mencionado. Foro Hablemos Todos, Sistemas Alimentarios Sostenibles, ¿cuál es la receta? Un abrazo, que tengan buena jornada. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentaron un nuevo foro radial Hablemos Todos, titulado Sistemas Alimentarios Sostenibles. ¿Cuál es la receta? Condujo la editora de Radio y Diario Universidad de Chile, Diana Porras.